Buenas noches. Mi nombre es Jessica Rocío Merchan Martínez, estudiante de la licenciatura en lengua extranjera con énfasis en inglés. Bueno, el día de hoy tenemos a una estudiante, Angie Jimena Merchan Martínez. Hola Angie, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a tener una clase de inglés basada en el tema de el verbo to be y en interrogativo. Bueno, para esta clase, entonces vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a empezar. Entonces, el verbo to be en interrogative form, en el presente simple. What is to be verb in present simple? Bueno, el verbo to be en presente simple significa ser o estar y su estructura gramatical cambia según el sujeto. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, tenemos como sujeto I, you, she, he, it, we y they. ¿Qué significa? I, yo, primera persona, you, tú, segunda persona, she, ella, he, él, it, se utiliza para objetos o para cosas, animales, etc. Y eso significa esto. We, nosotros, y they, ellos. Entonces, la conjugación del verbo to be para cada sujeto es: de I es an, de you, are, de she, he, e it, is, de we and they, are. Vamos a ver unos ejemplos. I am happy. Yo estoy feliz. You are a doctor. Tú eres un doctor. She is María. Ella es María. He is sad. Él está triste. It is a book. Esto es un libro. We are angry. Nosotros estamos furiosos. They are students. Ellos son estudiantes. ¿Vamos bien, Angie? Sí, señora. Ok, continuemos. Ahora vamos a ver cómo es la estructura del verbo to be en forma interrogativa o en pregunta. Veamos. Aquí en este recuadro tenemos que la forma afirmativa fue lo que hace un momento estaba diciendo de los ejemplos, ¿cierto? La forma negativa solamente se le agrega el not después de el sujeto como tal. Y vamos a ver la forma interrogativa del verbo to be. Entonces, lo que cambia es, de primeras vamos a colocar el verbo to be, después el sujeto, después obviamente el complemento y por último el signo de interrogación. En este caso va a quedar así. Am I, soy yo. Are you, eres tú. Is he, es él. Is she, es ella. Are they, son ellos. Are we, somos nosotros. Is it, es esto. Y su complemento. Continúa. Vamos a ver unos ejemplos. Como nos damos cuenta, bueno, en la forma afirmativa, entonces I am in the school. En la forma negativa, entonces le colocamos el not, I am not in the school. Y en la interrogativa, entonces, de primeras va a ir el verbo to be y después el sujeto y por último el complemento y no olvidemos agregarle el signo de interrogación. ¿Listo, Angie? Sí, señora. Ok.
Entonces, I am in the school es yo estoy en la escuela. You are a student. Como vemos, entonces el are en la forma interrogativa cambia de primera, ¿cierto? Are you a student? Ok. He is a doctor. Entonces, lo mismo. Is va a ir de primeras y después el sujeto como tal. Listo. She is a teacher. It is a pen. We are in New York. Entonces acá, are we in New York? Ok. You are good friends. Are you good friends? They are students. Are they students? Ok, continuemos. Listo. Ahora vamos a realizar unos ejercicios. Entonces, ejercicio 1. Elige la respuesta correcta del verbo to be en su forma interrogativa. Bueno, primero que todo, Angie, ¿has entendido lo que te he explicado? Sí, sí, señora. Ok, entonces vamos a realizar estos ejercicios para ver si me entendiste. Entonces, el primero nos dice, you sat, y nos da las opciones de an, is, and are. Para ti, ¿cuál es? Are you? Ok, entonces vamos a mirar. ¿Por qué are? Angie, ¿por qué are? Ok, te voy a explicar. Porque el sujeto you, si recuerdas, que es la segunda persona, va con el verbo are, ¿verdad? Entonces tu respuesta es correcta. Are, muy bien. El siguiente, I a teacher. ¿Cuál es el verbo to be que acompaña el I? I am. Muy bien. Ok. El tercero, they students. ¿Cuál es el verbo que acompaña el they? They is. No. They, recuerda que they ya no es tercera persona. Recuerda que las terceras personas, con qué verbo to be se acompañan? Is. Eso, muy bien. Entonces, they no es tercera persona. Entonces, con cuál va? Con is. No, no es tercera persona. They no es tercera persona. Como te digo, si es tercera persona, sería is, pero they no es tercera persona. Las terceras personas es he, she o it. Entonces, recordemos que en la segunda, el verbo an es acompañado por I, ¿sí? Que es primera persona. Entonces, an ya solamente se utiliza para la primera persona. Is, como te digo, es para las terceras personas. En este caso, he, she o it. Y are se utiliza para los demás sujetos. Entonces, en este caso es they and we. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Mm,
Bueno, entonces en este caso es Are. muy bien. Listo. Y vamos con el último. Entonces recordemos are, muy bien. El último, eat a book. Para ti, ¿cuál es el verbo que acompaña el eat? Is. Muy bien. ¿Por qué? Por- Porque nos está haciendo referencia a que esto es un libro. ¿Y el eat qué persona es? ¿Primera, segunda o tercera? Tercera. Muy bien. Por eso es is. Muy bien. Listo. Vamos a hacer un ejercicio, un segundo ejercicio. Entonces, ordena las siguientes palabras para formar una pregunta de acuerdo al verbo to be. Entonces, si recordamos, aquí te voy a dar este ejemplo, ¿listo? El primer ejemplo te lo voy a dar. Y tú haces los demás. Ah, perdón, el primero y el segundo. ¿Listo? Y tú haces los otros dos. Ok, entonces, si te das cuenta, en lo que te expliqué primero, ¿cómo se hace la pregunta? Angie, ¿me escuchas? Pero no te escucho. Angie, no te escucho. ¿Me escuchas? Angie, ¿me escuchas? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, ¿recuerdas cómo se hace la pregunta? Pues creo que va primero el sujeto, No. Primero el verbo, to be. verbo. Después, ¿qué va? El verbo, el, Primero va el verbo. Después, la ter, no, la, el sujeto, lo que tú dijiste al principio. el sujeto, Ok, entonces, tenemos como primero verbo, segundo verbo, sujeto sujeto, y tercero el complemento, ¿cierto? complemento. Sí, Y señora. no olvidemos que como es pregunta, ¿qué debe tener al final? La interrogación. Exacto, muy bien. Entonces, vamos a mirar la primera y la segunda. Entonces, la primera, ¿cómo quedaría? Si primero va el verbo, ¿cuál sería el verbo en esta oración? Brother, is he, your. Is, Is, ok. Después, ¿el sujeto cuál sería? he, He, muy bien. El complemento, your your brother. brother. Ok, y Your por último, brother. La pregunta. ok, muy bien. Entonces quedaría, is he your brother? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Es él tu hermano? Ok. La Listo. siguiente. Bueno, entonces, como vemos, entonces lo primero que va es el verbo to be, entonces en este caso es is. ¿Por qué? Porque están hablando del pencil, del lápiz, ¿cierto? ¿Y el lápiz qué es? Un objeto, ¿verdad? ¿Y los objetos con qué sujeto se utiliza? ¿Cómo? Los objetos, ¿con qué verbo, perdón, con qué sujeto se utiliza? Con is. Eso, muy bien, it. Ok, entonces, quedaría is de pencil. Recordemos que de pencil, en este caso sería it, ¿verdad? Ok, entonces sería is the pencil on the desk. ¿Qué quiere decir? ¿Está el lápiz en el escritorio? Ok, vamos Angie, la tercera, ¿cómo quedaría? She is Recuerda que primero va
Ah, sí, 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 perdón. Is she Ok. a woman young? Al revés. A A young young woman. woman. Recuerda que primero va el adjetivo. ¿Listo? ¿Y cuál es el adjetivo? Young, ¿cierto? Y después Sí, va el comple- sustantivo, que es woman. Entonces, is she a young woman? Muy bien. Entonces, ¿es ella una joven mujer? Listo, la cuarta. ¿Cómo quedaría? Are we friends? Ok, muy bien. ¿Qué significa? ¿Somos nosotros amigos? Listo, muy bien. Y pues no olvidemos siempre, siempre el signo de interrogación para que quede como pregunta. ¿Listo? Muy bien. Listo, Angie. Entonces no sé si me quieras dar otro ejemplo. Haz una pregunta. Pero o sea, interrogativa, afirmativa o Interrogativa. Estamos viendo lo interrogativo, ¿verdad? Entonces vamos a ver la interrogación. Entonces acá te dejo para que hagas una. Espérame. Acá te dejo la base. Entonces te voy a dejar estos ejemplos y básate. Ah, bueno, entonces si quieres haz una afirmativa, una negativa y una interrogativa. Puede ser la misma y la conjugas en las tres formas. Entonces, digamos, puedes decir, em, yo soy enfermera, podría ser una enfermera. Entonces, en este caso sería, en la afirmativa, ¿cómo sería? Entonces, yo, ¿cuál es el sujeto de yo? an, No, sujeto. Recuerda que el sujeto es I, you, he, she, it, we, you, and they. Entonces, para nosotros, para yo, ¿cuál es? I, Ay, muy bien. Ahora, entonces, para hacer la afirmativa, sigue el verbo to be. Entonces, en este caso, ¿cuál es el verbo que acompaña el sujeto I? an, Muy bien, entonces sería I am. Entonces, a siempre en inglés se utiliza a para hacer, para decir una o un. ¿Listo? Entonces, enfermera. ¿Cómo es enfermera? Recordemos que es nurse. nurse, Muy bien. Entonces, I am a nurse. nurse. Very good. Ok, ahora haz la negativa. La misma oración, pero negativa. An, I, No, negativa. a negativa. Ujú. I am not Ok, muy bien. Ah, a nurse, eso muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no soy una enfermera. una enfermera. Eso muy bien. Ahora, la parte que nos interesa, la interrogativa. La misma oración con interrogativa. An, I, ¿Sí? a nurse. Ok, muy bien. Entonces estás preguntando, ¿soy yo una enfermera?
Muy bien. Bueno, vamos a hacer otra y hazla con un sujeto de una tercera persona. Eh, Puedes utilizar el sujeto o puedes utilizar, digamos, un nombre. ¿Listo? O un animal o un objeto, lo que quieras. listo. She's Ok. my mother. Ok. ¿Qué quiere decir? Ella es mi mamá. Ok, muy bien. Listo. Ahora, negativa. Negativa quedaría. She is not my mother. Muy bien. ¿Qué es? Ella no es mi mamá. Mi Muy bien. mamá. Ahora, interrogativa. ¿Cómo quedaría, Angie? Is she my mother? Muy bien. ¿Qué significa? Ella ¿Es ella mi mamá? Uy, muy bien. Excelente. Listo. Ahora, por último, haz una con segunda persona. Segunda. Sí, segunda. Puedes utilizar el you, recuerda, el we o el they. Mm, Bueno, Angie, te voy a ayudar entonces. En este caso, podrías utilizar, digamos, en vez de you, podrías utilizar, em, mm, no, podrías utilizar, hagámosla con we, que es nosotros. Entonces, nosotros, o podría ser my family and I, ¿sí? Ahí estás conjugando, ahí estás diciendo que mi familia y yo, o sea, nosotros, are, recuerda que we es con are, em, en Colombia. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros estamos en Colombia, ¿verdad? Entonces, en negativo, ¿cómo sí, sería? señora. ¿Cómo sería en negativo? We are not in Colombia. En este caso, pues como yo lo escribí, my family and I are, are not in Colombia. Entonces, quiere decir, mi familia y yo no estamos en Colombia. Listo, ahora la forma interrogativa, entonces recordemos que primero va el verbo to be, que es are. Entonces, are my family and I in Colombia. Listo. Bueno, hasta acá fue la temática de hoy. Espero que hayas entendido y pues que se te haya facilitado el tema. ¿Cómo te sentiste, Angie? Muy bien. ¿Sí entendiste? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, vale, muchísimas gracias a ti. Cuídate mucho. Bye bye. Hasta luego.